hacerlo bien y darle un poquito de color, Beauty Planet pensó en esta promo para vos. Mirá, duplica tu cuponera en Cama Solar. Pagando 1.500 pesos en efectivo, tu cuponera rinde por 3.000 pesos. Consultá por esta y otras promos en www.beautyplanet.com.uy. Elegí la que más te gusta y descubrí todo en un mismo lugar. Bien, a ver, entre los aspectos que mencionaba, sea el asesor legal, como también nuestra invitada en el bloque anterior, me gustaría ponerlos para debatir en este bloque. Uno tiene que ver con cómo visualizan que se va a solucionar el tema de que quienes consumen con fines verdaderamente recreativos, bueno, el THC sea tan bajo de la venta en farmacias, porque al final vas a terminar buscando un THC mayor, hasta 5 por ahí o yo qué sé, en el mercado ilegal. Eso por un lado. Y por otro lado, el número de farmacias, si bien el asesor legal celebra la cantidad de farmacias, uno podría pensar, digo, todos hemos asistido al debate, a los inconvenientes que plantearon algunas y demás. Es cierto que, tal como él explica, se pueden marcar en lo que es la perspectiva sanitaria, esto de que sea la farmacia que lo vende. ¿Por qué? Porque te aseguras que sea una marihuana de calidad. Ahora, ¿es comparable con morfina u otras sustancias que por más que mal administrados hacen daño a la salud, siguen siendo un medicamento? Esto no es cannabis medicinal lo que se va a vender. Lo dejo planteado las dos cosas. Sí, yo creo que esto que tú decís remite al diseño institucional que ya se ha previsto en la ley para comercializar el cannabis. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que sí que existe un mercado del cannabis en Uruguay, que las políticas represivas o prohibicionistas han fracasado, y que si bien Uruguay no estaba muy rezagado, porque a diferencia de otros países, en Uruguay el consumo no era penado. Esto conviene subrayarlo, porque en otros países el mero hecho de consumir una de estas sustancias implicaba que el consumidor iba a la cárcel. Acá el que iba a la cárcel era el que traficaba, no el que consumía, lo cual a nivel internacional era una cierta rareza. Sí, sí, es una contradicción. No, pero aparte de la contradicción, digo, era una rareza, porque a veces se dice qué atrasados que estábamos. No estábamos tan atrasados, porque se admitía que el consumo no implicaba la violación de una ley penal, sí el narcotráfico. Pero en cuanto al diseño institucional que busca, digamos, atravesar el camino de, bueno, reconocer la existencia del mercado, yo creo que hay algunos problemas. Los dos, el porcentaje de 2 nada más. Ese es un problema. ¿Y por qué es un problema? Vamos a poner un ejemplo que seguramente va a ayudar a entender. Supongamos que hasta ayer estaba prohibido la venta de vino. Que el consumo de vino era una cosa totalmente clandestina, que la gente lo hacía en la casa, lo compraba en una boca de venta de vino. Y pongamos que a partir de determinado momento entra en vigencia una ley que autoriza la venta de vino. Muy bien. Pero vamos al supermercado y resulta que solamente se vende Cabernet Sauvignon. Ahora, el que le gusta el Merlot, el que le gusta el Malbec, el que le gusta el Pinot Noir, el que le gusta otra cosa, no lo encuentra. ¿Y qué hace? ¿La gente está obligada a consumir lo que le vende el Estado? Bien. No está obligada. Entonces acá tenemos un problema de diseño institucional muy grave que va a terminar en un problema, y es que el Estado, seguramente si al consumidor no le gusta lo que vende, el consumidor no lo va a comprar, pero todos nosotros lo vamos a tener que pagar. Yo creo que será en todo caso un problema que se puede corregir. No olvidemos que es el Estado quien produce y podrá modificar a su gusto en función de la demanda. A mí ahí es donde justamente no me cierra todo lo demás. Yo lo he dicho muchas veces, coincido con el autocultivo, coincido con que la gente pueda integrar un club canábico. Me hubiese gustado una ley que liberara el consumo, pero lo que hiciera fuera regular la producción de privados y la venta entre privados con su correspondiente carga impositiva, porque me parece demencial que sea el Estado quien tenga que ponerse a entender la lógica del consumidor, ponerse a producir, vigilar con las Fuerzas Armadas, con funcionarios del Ejército, los predios donde se produce, tener que comprar lo que sobra. Me parece una intromisión demasiado grande del Estado en un mercado que creo que es un mercado bastante complejo, como puede ser el mercado de la marihuana. ¿Estás de acuerdo con eso, Ale? Bueno, a ver, una de las primeras cosas que se me ocurre decir con relación a este tema es que primero, no es proyecto, ya es ley, ¿verdad? Y es ley porque así lo decidió el Parlamento uruguayo, que es el que nos representa a todos.
en el marco de algo que era imposible dejar de ver y que tiene que ver con, no un asunto del Uruguay, sino de la humanidad, y no de ahora, sino de siempre, el consumo de determinadas sustancias. Paradójicamente, el ser humano es capaz de consumir sustancias que le hacen mal a la salud. Se los dice a alguien que tiene el colesterol alto, ¿verdad? En ese sentido, es una rareza, una peculiaridad que tenemos los humanos con relación a otros animales que viven en el mismo planeta. En todo caso, me parece que el Estado, a través de su representante y a través de instrumento de la ley que tiene que primar en un Estado de Derecho, lo que está haciendo es una prueba. Una prueba. Y me parece que desde esa perspectiva tenemos que tomarlo con paz y, ¿por qué no?, con entusiasmo histórico-sociológico, ¿verdad? Nos toca vivir este momento. ¿Cuál? El de por un lado, el consumo que existe, nos guste o no nos guste, y la otra cosa fundamental, por el cual estamos dispuestos a dar la vida, la libertad. Acá está en juego la libertad, justamente. Ahora el ser humano va a poder ir y consumir lo que quiera con ciertas garantías que da el Estado. Por supuesto que a mí también me cierra más lo del autocultivo, mucho más de los clubes canábicos, y lo de la farmacia desde muchas perspectivas me resulta más frágil. Pero eso me obliga a mí a ponerme una vez más en la vereda de enfrente. Y yo diría que todo lo que han dicho mis compañeros son cosas sensatas. Ojo que lo de la libertad choca un poco con lo que planteaba Graciano. La libertad sería elegir el producto que tú querés consumir. No, la libertad primero de consumir sin que sea víctima de ningún estigma ni adjetivo, eso ya es bastante. Y la otra cosa, la libertad de tener la seguridad de que la calidad del producto que voy a consumir está regulada de algún modo por el Estado. El mismo ejemplo del vino. ¿A quién se le puede ocurrir comprar vino sin que el Estado vigile la calidad del vino? Sería absurdo, ¿verdad? No es lo que ha hecho el Estado en este caso. Por ejemplo, ahora en Holanda hay un proyecto donde el Estado lo que hace es certificar. Yo certifico que este producto tiene determinada calidad. Como se certifican otros productos. Lo que ha hecho el Estado uruguayo es quedarse con el monopolio de la producción de marihuana legal. Álvaro, que en mi caso no tengo ningún entusiasmo sociológico, ni psicológico, ni metafísico con este tema. Lo que siento es que cada paso que avanzamos hacia esto más me preocupa. Con respecto a la utilidad de este proyecto para combatir el narcotráfico, yo me sumo un poco a lo que dice Verónica, compro perfectamente el autocultivo, los clubes canábicos, hasta ahí yo llegaba sin problema en el combate al narcotráfico. Ahora, que los próximos meses nos digan a ver si esto sirvió para combatir el narcotráfico, si bajaron los ajustes de cuentas, si bajaron los crímenes horrendos que estamos viviendo en esta sociedad por el imperio del narcotráfico en determinados barrios que son prácticamente los dueños, la banda de narcotraficantes de los barrios. Primero. Segundo, me llena de entusiasmo sociológico el hecho de que, por ejemplo, yo trabaje para la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer en proyectos de prevención de salud y que la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer pague IVA por los trabajos que me encarga a mí. Y resulta que los consumidores que compren en farmacia de este producto no van a pagar IVA. O sea que cuando yo estoy diciéndole a la gente cómo debe cuidar su salud, con la alimentación, con el no consumo de tabaco, con el no consumo excesivo de alcohol, resulta que pago IVA. Pero si una persona se revienta la salud con un producto que no sirve para nada, y esto está demostrado científicamente a través de la academia médica, entonces ese no paga IVA. El Estado lo está... El Estado está premiándolo, haciendo que no me gustaría si la socióloga invitada, me gustaría saber si la socióloga invitada hoy visualiza también estas contradicciones o si no las ve como tal y qué reflexiones puede hacer. Algunas reflexiones tratando de retener varios puntos de que sean... Nosotros, desde ProDerechos, que quizá tenemos como más contacto con consumidores de cannabis, lo que vemos es que ha habido una transformación muy importante en el mercado, ¿no? Y yendo un paso más atrás, que hoy estemos cuestionándonos el porcentaje de THC del cannabis, digamos, es casi... Está bueno, creo, ponerle perspectiva histórica a eso también, ¿no? Y darnos cuenta de la toma de conciencia que hemos tenido, ¿no? En muy poco tiempo. Y creo que eso es una cosa positiva que ha tenido esta ley, más allá de las posiciones que uno tenga, y que es que nos ha sacado un poco el velo sobre este tema y ahora lo discutimos desde otro lugar y con mucha mayor información.
Porque esa era otra consecuencia del prohibicionismo. No sabíamos cómo funcionaba el mercado de cannabis, no sabíamos qué vías prefería la gente, si el autocultivo, si la compra, si los clubes. ¿Te preocupa que el que se venda tenga solo un 2% de THC? Yo, la verdad, preferiría no hacer futurología frente a eso. Creo que es una ley que hay que ver cómo responde la demanda y que hay que corregir. Desde Proderechos, perdón, conocen bastante cómo funciona todo y bueno, en los consumidores que tenga cercanos, mayormente lo que consumen, ¿supera el 2% de THC? O sea, la verdad, mira, lo que consumían los consumidores era un prensado paraguayo, que nadie sabe lo que no tiene. sé si alguna vez lo viste, pero digamos, ya la diferencia entre eso y un cogollo, una flor, es significativa, digamos. Entonces, si vos me preguntás, yo, ¿qué prefiero? ¿Consumir un prensado paraguayo que venía bueno, se supone de Paraguay, como así le indica el nombre, con componentes que yo no tengo ni idea, y un porro en una farmacia? Yo prefiero ir a la farmacia y no me parece insensato pensar que cualquier persona lo preferiría, ¿verdad? Nosotros lo que vemos es que el mercado de prensado paraguayo, ha perdido terreno, francamente, sea a través de las vías del autocultivo, sea a través de las vías de los clubes, y hay que ver ahora qué pasa con las farmacias. Creo que hay que evaluar, insisto, o sea, evaluemos cómo responde el consumidor, evaluemos si estamos alcanzando los objetivos y si no, veamos cómo mejoramos. Otra cosa que quería destacar es que entiendo perfectamente que sea más controversial la vía de la comercialización, que como que el autocultivo y los clubes por alguna razón despiertan otra idea que la comercialización, pero solamente quería recordar que no es la primera vez que el Estado uruguayo evalúa que es a través de un monopolio estatal en que un mercado puede ser mejor controlado, ¿no? Y lo repitió José Mujica cuando argumentó por esta ley hasta el cansancio, que esta no era la primera vez que Uruguay tenía un monopolio, ¿no? Como en ese caso fue el alcohol, mientras paradójicamente que Estados Unidos al mismo tiempo estaba optando por prohibir el alcohol y terminó generando al mafioso más famoso del mundo, Uruguay optó por crear un monopolio estatal del alcohol para controlar. ¿Fue la mejor manera? ¿Fue la peor manera? Yo concuerdo completamente de que hasta ahora este monopolio del Estado ha sido muy poco transparente, de que debería ser mucho más contable y que debería rendir mucho más cuentas públicamente, pero bueno, es un modo que ha tenido el Uruguay de tratar de resolver este tipo de cosas. Y por último, las farmacias, ¿no se podría haber utilizado un terreno neutro para la venta del producto? Que no fueran las farmacias, que fuera otro... ¿Y forzarlo en esto de la perspectiva sanitaria? Cuando no se está vendiendo cannabis medicinal. Es una pregunta para mí interesantísima, porque si me preguntás, y yo no soy del gobierno, ¿no? Pero si me preguntás, si querés, el gobierno lo hizo para tratar de reafirmar frente a aquella gente que tenía miedos, que creía que la legalización era el fomento del consumo y que estaba en contra de esto. Creo que fue por ellos que se eligieron las farmacias. No fue claramente por los consumidores de cannabis que se eligió la farmacia. Bien, una vuelta de panel, Ligia. De tribuna, perdón. Estamos hablando que digamos, el tema del consumo de drogas es un flagelo en la sociedad, ¿no? Que me parece que no se soluciona legalizando un mercado, y mucho menos un mercado tan acotado como es el tema de la marihuana. Y me parece que sí, que yo estoy en las antípodas de la posición esa. Me parece que el Estado está fomentando un consumo directamente. Y me parece que esta medida también apunta a los más jóvenes, porque sabemos que la mayoría de los consumidores son jóvenes. De hecho, las estadísticas lo dicen así. Y me parece que también es como para aplacar un poco el descontento de cierto sector. Le da una sensación de libre albedrío, de que desafía el status quo, y me parece que también es una medida que está tomando el gobierno, bueno, es una medida simpática, es como un avance, lo quiere mostrar como un avance, y que apunta directamente a los jóvenes, porque en vez de solucionar los problemas de trabajo, de educación, ¿no? de un futuro, un desarrollo que puedan tener en la sociedad, no, bueno, se les da la marihuana, la tienen legal, y me parece que el gobierno lo que está haciendo es teniendo jóvenes que se preocupan por plantar, por desmorrugar y por fumar, y no que estén cuestionando políticas económicas, la miseria, la violencia social, la falta de trabajo, la falta de vivienda, la falta de estudio. José Luis. No,
Pensar que es una política pro juventud, digamos, una política de estas características, me parece que es como extralimitar un poco el concepto, o por lo menos decir que no hay otras políticas para la juventud en materia de trabajo, de empleo, de educación y de vivienda. Me parece que es extralimitarse y es confundir dos temas que no necesariamente tienen que ir en ese nivel de debate. Lo que sí me parece es que, como decía ella, llegará el momento en que habrá que evaluar justamente si se cumplen las finalidades que tienen que ver con esta ley, esta ley, que tienen que ver con el combate al narcotráfico, que tiene que ver con temas de seguridad, que tiene que ver con temas de salud pública. Para mí es un tema de salud pública y la principal función del Estado en materia sanitaria tiene que ver con controlar justamente el tema de la calidad, el tema del acceso de la gente a este tipo de cuestiones, y obviamente en el debe todo el tema que tiene que ver con la cannabis medicinal. Bien. Pero me parece que estamos en un buen camino, me parece que es un acierto, que esto transparenta, que pone las cosas a nivel de discusión, de que la gente tenga la decisión acertada con conocimiento de causa, y me parece que esa es la vía más importante. Fede. Bueno, como libertario que me considero, me parece que el primer error es un registro, eso viola todo derecho individual de las personas. Otra vez asistir tristemente a... Clara decía que no era del gobierno varias veces. A mí me parece que lo que estamos asistiendo es otra vez a la institucionalización de la sociedad civil. Me parece que lo que vos decías de que como Proderecho se junta con gente consumidora de cannabis, no es cierto. Muchos consumidores de cannabis de todas las tiendas políticas se reunieron en su momento con el senador Lacalle Pou, que fue el primero en proponer una ley de autocultivo y club de cannabis. Y me parece que ustedes como sociedad civil, lo que yo le puedo cuestionar a ustedes es que asisten muchas reuniones con el gobierno y no escuchan a los que verdaderamente, yo no tengo problema en decirlo en cámara, de que soy consumidor social, aunque a veces queda como incoherente por qué no me registro si lo digo públicamente, me parece que es una forma de rebeldía también, me parece que tiene un montón de vacíos, genera pequeños narcotraficantes, porque el que está dispuesto a registrarse y no consume, si yo no quiero registrarme y no quiero ir más al mercado negro, me la va a vender más caro. Eso también es una cosa que se ha hablado desde los consumidores. Me parece que es para la tribuna. Me parece que otra vez estamos asistiendo a querer hacer leyes para agarrar, y lo digo así, y me hago cargo, agarrar lugares en los gobiernos. Ya hemos asistido a esto, ha sido bandera de todos los colectivos, menos de Mujeres de Negro, a quien me atrevo a sacarme el sombrero. Todos los colectivos de la sociedad civil terminaron institucionalizándose. Obviamente vas a tener derecho a responder este planteo, ¿no? Si querés, lógicamente. Sí, no entendí la pregunta igual, pero... No hubo... Me Esto parece fue un que... cuestionamiento como consumidor también. Jimé. Unos pequeños apuntes. A mí me gustó mucho el ejemplo de Graciano del vino, particularmente como consumidora ávida de vino, enológicamente, ¿verdad? Porque tengo el gusto por el vino y por la cepa, por una buena cepa. Y me imagino que se puede extrapolar perfectamente al consumidor de cannabis que prefiere un cierto tipo de planta, distinto a THC. De hecho, le pregunté a un amigo ingeniero agrónomo que además está registrado como autocultivador, que no solo existen diferentes niveles de THC, existen distintas plantas que generan distintos efectos, Sí, ya sean medicinales o lo que el fuera. cerebral, eso ya lo O sea que hay una variedad inmensa. Ahora, me preocupan dos temas que son puntuales. Uno, que no hablemos a veces del impacto en el desarrollo cognitivo hasta cierta edad. Posterior de esa edad se supone que ya no hay un impacto severo en el desarrollo cognitivo de las personas, pero sí más o menos hasta los 30, que es cuando se termina de desarrollar el lóbulo frontal, puede generar un impacto a largo plazo, y eso es un tema a abordar en las políticas públicas comunicacionales específicamente, más cuando hablamos de la población joven. Con respecto a lo otro, en realidad me enfilo bastante con Verónica y con Graciano en el sentido de que el monopolio, si bien ha sido una forma habitual de Uruguay de resolver estos problemas, no me genera la certeza, la certidumbre por esa opacidad que hay. Totalmente descartado el hecho de que esto va a afectar o va a impactar, dicho por una persona que trabaja, por una persona que trabaja en el sistema criminal, al narcotráfico. El narcotraficante opera en otras esferas, no es el público que se apunta. Lo que se apunta acá es, estaba despenalizado el consumo y los consumidores, pero estaba criminalizado en cierta medida socialmente el consumo. Lo que hicimos fue descriminalizar algo que ya estaba despenalizado. Que son ciertos o sea que tipos para de vos no va a tener impacto en lo que es la lucha o el combate al narcotráfico. En términos generales el impacto no va a existir, no va a haber menos violencia por ello. De hecho, no hay luchas grandes de territorio que vemos por marihuana, y mucho menos para el público objetivo para el que está pensado esta política pública. Mirá.
Valen. No veo con buenos ojos seguir creando monopolios que resulten poco transparentes. Ya lo sabemos, no solo el caso del alcohol, tenemos muchos ejemplos sobre la mesa. Sí hubiera estado de acuerdo si se certificara la calidad de privados, pero realmente con este planteo no puedo estar de acuerdo. Bien, sobre alguno de los planteos hechos desde tribuna, ¿querés referirte? Bueno, no sé, digamos, me parece como interesante y creo que es como un tema que hay que seguir debatiendo como la imagen del narcotráfico que uno tiene en la mente, ¿no? ¿Y por qué lo traigo? Porque en otro momento también, ¿no? Bueno, y la droga se va a empezar a vender el miércoles, ¿no? Esta imagen de la droga como una cosa que es toda igual y que lo mismo es la cocaína, que el whisky, que el cannabis, y probablemente nadie esté pensando en los tranquilizantes o en las drogas farmacéuticas. Y con el narcotráfico creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, a veces esas palabras lo que permiten es despertar a las manifestaciones peores, ¿no? Cuando pensamos en la droga, pensamos en el caído, en el usuario problemático que terminó casi en la calle. Y en Pablo Escobar. Y en realidad, la realidad está hecha de mucho más que eso, es mucho más compleja que esa. Entonces, cuando pensamos en el narcotráfico, habrá, y problema importantísimo, ¿no? No estoy pretendiendo negar o reducir el problema de las manifestaciones violentas del tráfico de drogas, del intercambio, ¿no? De tráfico en el sentido de compra y venta, pero pensar que es todo igual, me parece que desde el lugar del hacer políticas públicas y entender el problema obstaculiza más que favorece. Entonces, voy a decir que tiene que haber un área dentro de lo que se engloba como narcotráfico donde esta política pública concreto va a impactar. Exacto, sí, y ya, como te decía, nosotros vemos un poco, más allá que tomo completamente que no somos la representación de la voz de los usuarios y que usuarios de cannabis hay muchos y que cada uno tiene sus posiciones sobre cómo regular y me parece que en ese sentido no hay controversia, que ha habido un impacto en el mercado, digo, desde ya es otra la sustancia que se comercia. Entonces son otros, ya no es una red internacional de tráfico, de contrabando que se originaba en Paraguay y que llegaba hasta Montevideo. Es otro el mercado. Entonces, decir que no va a haber un impacto en el narcotráfico, yo solamente quería como traer esto arriba de la mesa, digamos. No pensar en narcotráfico solo como los ajustes de cuenta, que son un problema importante, pero que no es lo mismo. Y eso lo vemos. Mercados de drogas existen en todos lados. En Europa existe un mercado de drogas más grande del mundo y ellos no tienen los problemas de ajuste de cuenta y de violencias que tenemos nosotros. Y un detalle, quizás en Uruguay, bueno, nosotros nos vamos profundizando en la medida en que el tema se pone arriba de la mesa, pero estos temas, estos estudios sociológicos sobre el mercado de las drogas existen, sobre todo incluso desde el punto de vista económico. Yo leí ayer en el diario El País un artículo muy interesante del doctor Gandelman, que es un economista, donde citaba evidencias y trabajos empíricos sobre, digamos, el mercado de las drogas, sobre todo en Estados Unidos. Y hay una característica que yo creo que tiene que ver con lo que yo decía antes sobre, digamos, la reducida oferta que va a haber y de determinado tipo de cannabis, vinculado con el patrón de conducta del consumidor. ¿Qué es lo que está estudiado y ocurre en el mercado norteamericano, que es un mercado quizás tan o más grande que el europeo? Por ejemplo, en algunas sustancias está demostrado que el consumidor va rotando cada 20, 25, 30 días en distintos vendedores de droga. Porque, yo qué sé, porque probó y no le gustó esa, porque la otra le hizo más efecto, así, va probando y va buscando nuevas alternativas. Eso, con este diseño de política estatal, no va a ocurrir. O sea, una conducta que ya está estudiada, que el consumidor hace, que va buscando distintos productos y va probando y va experimentando, con esto no lo va a poder hacer, porque está la alfa y la beta. Va un día, prueba la alfa, va otro día, prueba la beta, se terminó. Y si no le gusta, ¿qué van a hacer con toda esa droga? Porque tampoco se puede obligar a que te guste el alfa o que te guste la beta. Si no te guste ninguna de las dos, vas a ir a buscar la que te gusta. Y eso ya está estudiado. No es que vamos a probar y ver qué pasa. Ya está estudiado. O sea, ¿por qué no aprovechar lo que estudiaron otros, lo que ya aprendieron, para aplicarlo acá? No, acá es acierto y error pero con la plata de todos. En lo que discrepo contigo es que hay una finalidad que es muy eficiente. La finalidad de la distribución en farmacias es generar lo que llamamos en marketing un gran sampling.
O sea, facilitar el acceso para bajar la percepción del riesgo y para que más gente pueda acceder de una manera más simple. Pero van a aprobar, a esto. Álvaro, van a después ¿En qué gana el Estado? Lo que tú Pero dices. van a Lo que aprobar gana el Estado es hacer demagogia con una acción que parece simpática. ¿Se acuerdan? Señores. El periodista que fumó marihuana delante de Mujica diciendo qué bárbaro, estoy en el país del cannabis. Señores, Eso es hacemos lo que una gana el pausa y ya Estado. volvemos. ¿Basta de gripecolo? Vamos, vamos, vamos. Vos te levantás y venís. Upa, qué carucha, mamucha. Colo cambió dolor por libertad. Tómate ya un Ibupirac Grip. El nuevo Ibupirac Grip combate rápidamente los síntomas de la gripe. Baja la fiebre, calma el dolor y reanima.